Vamos a continuar resolviendo problemas sencillos de optimización de variables ligadas, es decir, relacionadas por una ecuación o ligadura. Problema 51, que dice: un segmento de longitud 5 centímetros apoya sus extremos en los semiejes positivos, de tal manera que forma con estos un triángulo. Hallar las dimensiones del triángulo de área máxima así construido. Lo primero que debemos de hacer entonces es un dibujo que nos aclare el enunciado. Aquí tenemos el semieje OX y este sería el semieje OY. Y este es el segmento, ¿verdad? La ligadura es muy sencilla porque sabemos que es un triángulo rectángulo y un triángulo rectángulo cumple el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. También sabemos la función optimizar, porque me dice que el área tiene que ser máxima y el área de un triángulo es base por altura. Un medio de la base, que es X, por la altura, que es Y. Luego yo tengo que despejar lo que ustedes quieran, o X o Y. Aquí da lo mismo porque no me voy a librar de la raíz cuadrada. Por ejemplo, yo voy a despejar Y. Y sería la raíz de 25 menos X al cuadrado. Si yo la sustituyo aquí, tendría un medio de X por Y. Ahora una cosa muy importante. Si yo derivo eso, tengo un producto. Y un producto es bastante más complicado de derivar. Yo les recomiendo que cuando haya esto, metan la X dentro de la raíz. Exactamente. Para meter la X dentro de la raíz, la introduzco como X al cuadrado, que multiplica a todo lo de dentro de la raíz. A todo. Paréntesis. Sería 25x cuadrado menos x a la cuarta. Esa es mi función optimizar. Ahora derivamos. Sí, pero con lo que yo estoy poniendo lo estoy indicando. Sería un medio por la derivada de la raíz. ¿Cuál es la derivada de una raíz? 1 partido el doble por la derivada de lo de dentro, que sería 25 por 2x menos 4x al cubo. Igualo a 0 la derivada. Tendría que igualar todo esto a 0. Pero claro, si yo paso esto a multiplicar, 0 por algo es 0. Y la ecuación que me queda es muy sencillita. ¿Verdad? Yo puedo sacar 2x factor común. Y aquí me quedarían dos soluciones posibles. O 2x igual a 0, con lo cual x es igual a 0. O 25 menos 2x cuadrado igual a 0. Que me daría dos soluciones, más menos raíz de 25 medios, que es más menos 5 partido raíz de 2. Obviamente la solución 0 no va a ser un máximo, será un mínimo. Y la solución menos 5 raíz de 2 es imposible, porque una dimensión no puede ser negativa. Está en el eje OX, ¿verdad? Y OX es la parte positiva del eje X, ¿verdad?
Luego la dimensión menos raíz de 5 partido, menos 5 partido raíz de 2 no estaría dentro de las posibles soluciones. Necesito un criterio y obviamente el criterio que voy a utilizar es el criterio primero, porque volver a derivar todo esto es un acto de cruel masoquismo. Luego uso el criterio de la derivada primera, que consiste en estudiar el signo de la derivada. Yo tengo que estudiar el signo del numerador, que ya que lo tengo factorizado, lo voy a poner factorizado. Voy a empezar en el 0, porque los valores no pueden ser negativos, puesto que están apoyados en la parte en el semieje positivo. Luego voy a poner aquí el 5 partido raíz de 2. Y ahora voy a poner aquí el 4 partido, el denominador, vamos. Obviamente, como esa raíz está en el denominador, su dominio serán los valores que hacen mayor que 0 el argumento de la raíz. No puede ser igual a 0, puesto que está en un denominador, ¿verdad? Obviamente, x al cuadrado siempre es positivo. Luego el signo de que esto sea mayor que 0 depende de que 25 menos x cuadrado sea mayor que 0. Y esto se iguala a 0 en el menos 5 y en el 5, ¿verdad? Si estudiamos el signo, antes del menos 5, por ejemplo el menos 10, estoy estudiando el dominio de esta función del denominador. O sea, el dominio de esta función, de la derivada. Bueno, el orden de los factores. Entonces, antes de menos 5, por ejemplo, el menos 10, 25 menos 10 al cuadrado. Sería 25 menos 100, que es negativo. Entre menos 5 y 5, por ejemplo, el 0. 25 menos 0 es positivo. Y mayores que 5. 25 menos, 10 al cuadrado sería nuevamente negativo. Luego, el dominio de esta función es el intervalo de menos 5 a 5. Obviamente, para nosotros va a ser el intervalo de 0 a 5, porque está en los semiejes positivos. Es decir, esto no puede llegar a más de 5. Y no puede llegar a más de 5 porque obviamente la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo. ¿De acuerdo? Ahora termino la tabla con signo de S' y el signo de la primera derivada se traduce en la monotonía de la función original. Obviamente, 2x siempre va a ser positivo. Sin embargo, 25 menos 2x cuadrado no. Si ustedes le dan el valor 1, 25 menos 2 sí que es positivo. Pero si le dan el valor 3, por ejemplo, o 4, 25 menos 4 al cuadrado es 16, por 2 es 32, 25 menos 32 sí que es negativo. Si del 0 al 5 estamos dentro del dominio, la raíz es positiva, porque una raíz de algo negativo está fuera del dominio. Luego, si yo he visto que el dominio de la raíz es de menos 5 a 5, de 0 a 5 el argumento de la raíz tiene que ser positivo. Y la raíz de un número positivo es positiva. Más, menos. Esto crece y decrece. Luego, efectivamente, en x igual a 5 partido raíz de 2 centímetros, tengo un máximo. Pero me dice que hay las dimensiones del triángulo. Ya tengo x, me falta y. Para calcular y me voy a la ligadura, aquí donde tengo despejada, que sería 25 menos x al cuadrado. Y la y me vuelve a dar 5 partido raíz de 2 centímetros. Dice lo siguiente: los barriles que se utilizan para almacenar petróleo tienen forma cilíndrica y capacidad de 160 litros. Hallar las dimensiones del cilindro para que la chapa empleada en su construcción sea mínima. Un problema económico. Lo primero que voy a hacer, como siempre, un dibujo. Ahí hemos puesto el cilindro desarrollado. Un cilindro realmente
es un rectángulo, que es el cuerpo del cilindro, y dos círculos, ¿sí o no? Son un cilindro. Entonces, ¿qué tiene que ser mínimo? El área. ¿Cuál es el área de un cilindro? Pues el área de los dos círculos, 2 por la superficie del círculo, más la superficie del rectángulo. Y no me tengo que estudiar la superficie del cilindro, ya la conozco. Si yo llamo R al radio del círculo, fíjense que el círculo sería 2 por pi r cuadrado, y el área del rectángulo es la base por la altura. A la altura la he llamado h, pero la base es la longitud de la circunferencia, ¿sí o no? Que es 2 pi r. Luego sería 2 pi r, que es la base, por h, que es la altura. Yo tengo una función de dos variables, el radio y la altura. Necesito una ligadura, una ecuación que ligue, que relacione las dos variables. ¿Y esa ecuación cuál es? Es el volumen. El volumen me dice, la capacidad, vamos, me dice que es 160 litros. ¿Y cuál es el volumen de un cilindro? Acuérdense que el volumen de cualquier figura es el área de la base por la altura. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el área de la base? Estoy hablando de figuras que no sean picudas, como un cono, que entonces era un tercio. Es un círculo, pues pi r cuadrado por h. Luego esto vale 160. Vamos a ver, si yo despejo r, me va a salir una raíz cuadrada y nosotros, si podemos, huimos de las raíces cuadradas. Luego, ¿yo qué voy a despejar preferentemente? H. H sería 160 entre pi r cuadrado. Y lo sustituyo en esa función. Sustituyo h por su valor y me quedaría 160, pi y pi se simplifica, r y r se simplifica. 160 por 2 es 320. Si hago como un denominador, ahora derivamos, sería la derivada del numerador, 2pi por 3r cuadrado, que sería 6pi r cuadrado, por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar entre paréntesis porque es una suma, por la derivada del denominador que es 1, partido r cuadrado. Si igualo la derivada a 0, r cuadrado por 0 es 0, y 6pi r cubo menos 2pi r cubo es 4pi r cubo, menos 320 igual a 0. Luego 4pi por r al cubo es igual a 320. Luego el radio sería la raíz cúbica de 320 entre 4pi. Ese sería el radio, raíz cúbica de 80 partido por pi. Y ahora necesito un criterio para saber si eso es un máximo o es un mínimo o qué es. Usamos el criterio de la derivada primera, que es estudiar el signo de la derivada primera. La derivada primera es todo esto, que aquí lo tengo puesto, o sea, 4pi r al cubo menos 320, y el denominador es r cuadrado, que siempre es positivo. Obviamente el valor menor es 0, esto siempre es positivo y positivo. Luego el signo de la derivada y la monotonía Luego, en este valor tengo yo un... Luego ya tengo el radio.
Y h, pues sería 160, sustituyendo aquí en la ligadura, por pi por esto al cuadrado, lo que dé. En todo caso, si el volumen está en litros, pues esto estaría en decímetros, porque un litro es un decímetro cúbico. Pues seguimos en un próximo vídeo. De todos los conos que tienen la misma generatriz, G igual a 6, hallar la altura del que tiene mayor volumen. Bien, como dato les da el volumen del cono, pero no se los daría yo en un examen. Ustedes tienen que conocer el volumen de un cono. Es 1/3 de pi r cuadrado por h. Vamos a dibujar un cono. Bueno, la generatriz de un cono sería esta. Esta es la generatriz. Efectivamente, se llama generatriz porque es lo que genera el cono. Si yo tengo aquí esto y yo lo pongo a girar, genero un cono, ¿verdad? La función a optimizar, obviamente, sería el volumen. ¿Y cuál sería la ligadura? Pues el teorema de Pitágoras. Es decir, la generatriz al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí o no? Y ahora puedo despejar yo. ¿Cuál creen ustedes que sería bueno despejar? ¿R o H? H. Si yo despejo H de aquí, me va a dar una raíz cuadrada. Huyan de las raíces cuadradas. Fíjense que yo no necesito despejar R, porque lo que aparece aquí, ¿qué es? R al cuadrado. Luego yo voy a despejar R al cuadrado. Y me ahorro la raíz, que sería la generatriz al cuadrado menos H al cuadrado. ¿Sí o no? Y eso lo voy a sustituir en esta expresión. Luego el volumen sería 1/3 de pi por eso al cuadrado por A. Ahora tengo sustituido aquí ya R cuadrado por su valor y hago esto. Multiplico H por todo esto. Y me quedaría que el volumen sería este que tienen aquí. Ahora lo que hago es derivar. 1/3 de pi es una constante. G cuadrado es una constante, que nadie lo derive, que es una constante, es la generatriz. La variable es h, nada más, menos la derivada de h vale 1 y la derivada de h al cubo es 3h cuadrado. Si yo igualo a 0 la derivada, me quedaría 1/3 de pi por g cuadrado menos 3h cuadrado igual a 0. Para que esto sea 0, lo que tiene que ser 0 es g cuadrado menos 3h, ¿verdad? Menos 3h cuadrado. Luego g cuadrado igual a 3h cuadrado. Luego h sería la raíz cuadrada de g cuadrado partido por 3. O dicho de otra manera, h sería la raíz cuadrada de g cuadrado, que es g, partido raíz de 3. La raíz de 3 es positiva, porque la negativa, una dimensión no puede ser negativa, obviamente. Necesito un criterio. En un polinomio voy a usar el criterio de la derivada segunda. Vuelvo a derivar esta función, que sería la derivada segunda. 1/3 de pi, lo pongo. La derivada de g cuadrado es 0, porque g cuadrado es una constante, por menos 3 por la derivada de h cuadrado, que es 2h. 3 por 2 es 6. Dime. Esta sería la derivada segunda y ahora tengo yo que hallar, sustituir g partido raíz de 3 aquí. Esto me daría menos 2 pi g partido raíz de 3. G era 6, menos 6 por 2 menos 12 pi partido raíz de 3, que es menor que 0. Luego tengo un máximo en h igual a g partido raíz de 3 positivo, es decir, en 6 partido raíz de 3.
Y esta es lo que me pide el problema, porque me están pidiendo la altura del que tiene mayor volumen. Nos pide calcular el rectángulo de A máxima inscrito en una circunferencia de radio R. Si este es el centro de la circunferencia y el radio es R, obviamente la diagonal del rectángulo será el diámetro. ¿Sí o no? Sí. Luego, la diagonal del rectángulo es 2R. Esto sería X y esto sería E. Luego, el área es la base por la altura, ¿verdad? ¿Y cuál es la ligadura? No. La ligadura es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? X cuadrado más Y cuadrado igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Y cuál es el cuadrado de la hipotenusa? 2R. ¿Vale? Bueno, lo estamos poniendo mal, porque nos está diciendo que el radio es R minúscula. Luego esto es R minúscula. Luego me quedaría yo puedo despejar X o Y, la que quiera. Si despejamos Y, sería la raíz cuadrada positiva de eso. ¿Por qué la positiva? Porque un rectángulo no puede tener una dimensión negativa, ¿verdad? Ahora tengo que sustituir el valor de Y aquí. Ahora lo que tendría que hacer es sustituir la Y aquí y obtener la función optimizar en función de una única variable que sería la variable X, porque R es un dato. Antes de derivar, recomendación, metan la X dentro de la raíz, porque si no es un producto y se van a liar. Luego, recomendación, meto la X dentro de la raíz como X al cuadrado. Y multiplico. Y ahora sí, ahora derivo. Eso. La derivada sería 1 partido el doble de la raíz por la derivada de lo de dentro de la raíz. 4R cuadrado es un número, pues sería 4R cuadrado por 2X, que sería 8R cuadrado X menos 4X al cubo. Ahora yo puedo sacar factor común de ahí. Un 2, por ejemplo. ¿Sí o no? Podemos sacar factor común 2 o mejor sacar 2x. Factor común el 2 y también la x. Abajo he sacado factor común dentro de la raíz x al cuadrado. Y ahora voy a sacar esta x al cuadrado fuera de la raíz. Y ahora simplifico este 2x con este 2x. Igualo a 0 la derivada, multiplico esto por 0 que me da 0 y me quedaría 4r cuadrado menos 2x cuadrado igual a 0. 4r cuadrado igual a 2x cuadrado. X al cuadrado igual a 2r cuadrado. Si saco, despejo x, sería la raíz de 2r cuadrado, que es raíz de 2 por r. Pero ahora sí, ahora necesito un criterio para determinar si este valor, este candidato a máximo o mínimo, me da el rectángulo de área máxima. Necesito un criterio y voy a coger el criterio de la derivada primera, que consiste en estudiar el signo de la derivada primera, que es el signo de esto, ¿no? Pues voy a poner yo aquí el 4r cuadrado menos 2x cuadrado del numerador y voy a poner el denominador. Obviamente, x tiene que ser un valor positivo a partir de 0, porque un rectángulo no puede tener
dimensiones negativas, y aquí pongo mi valor, mi candidato, que era raíz de 2R. Obviamente, el dominio de esta función implica que el valor de dentro, lo que está dentro de la raíz, que es 4R cuadrado menos X cuadrado, sea mayor o igual a 0. Pero como está además en el denominador, no puede ser igual a 0. ¿No? Si ustedes hacen esto, me daría más menos 2R, y obviamente de menos 2R a más 2R, antes de menos 2R esto es negativo, después de menos 2R esto es positivo, es negativo también, perdón, y entre menos 2R y 2R, por ejemplo en el 0, es positivo. Luego el dominio de esta función es de menos 2R a 2R, es decir, esto acaba en 2R, porque el menos 2R no lo puedo coger porque es negativo. ¿Vale? Y ahí la raíz obviamente tiene un argumento positivo y es positiva. Me hace falta ver el signo de esto, del numerador. Un valor anterior a raíz de 2R, por ejemplo R, sería 4R cuadrado menos 2R cuadrado, que sería 2R cuadrado, es positivo. Y aquí negativo. Luego el signo de la derivada pasa de positivo a negativo. Y eso significa que la monotonía de la función original pasa de crecer a decrecer, y en 2R tengo un máximo. Luego ya sé el valor de X, raíz de 2R. Y para hallar Y, pues tengo que sustituir en la ligadura aquí. Ligadura, y sería 4R cuadrado. Si yo sustituyo, me daría raíz de 2R. Fíjense que volvemos a ver en otro problema cómo las figuras que tienen área máxima son las figuras regulares. Esto me da un cuadrado. El rectángulo de área máxima es un cuadrado.